Hola, ¿qué tal, jóvenes señoritas? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver una carpeta de recuperación que nos han enviado desde Guaral. Esta carpeta de recuperación es del área de matemática, ¿no? Un estudiante de la ciudad de Guaral se comunicó con mi persona y me pidió ayuda para la resolución de esta carpeta de recuperación. Muy bien, esta carpeta de recuperación, como les decía, es del área de matemática y en esta carpeta de recuperación vamos a encontrar cuatro actividades, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar rápidamente cada una de las actividades. La primera actividad nos dice, elaboramos y aplicamos una encuesta a una muestra representativa para recoger información sobre la discriminación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad número uno? Primero vamos a elaborar una encuesta. Una vez que esa encuesta ya está elaborada, nos dice que la vamos a aplicar esta encuesta a un aproximado de 30 personas, ¿no? A un máximo de 30 personas. Ahora, esta encuesta tiene que contener preguntas que estén relacionadas con la discriminación. Entonces, en este PDF vamos a encontrar una encuesta ya realizada como ejemplo, ¿no? Ustedes pueden tomar esta misma encuesta para realizar esta actividad número uno o pueden realizar su propia encuesta, ¿no? Para este caso de la resolución de esta primera actividad, yo voy a tomar esta encuesta tal y como está. Ustedes pueden generar su propia encuesta, como les decía, o pueden modificar esta encuesta, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que esta encuesta esté realizado, ¿ya? Y esté aplicado a 30 personas, posteriormente nos dicen que vamos a generar nuestra tabla de frecuencias. Entonces, para generar una tabla de frecuencias, tenemos que saber qué cosa viene a ser una frecuencia absoluta, qué viene a ser una frecuencia relativa y qué viene a ser también una frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, estas formulitas para desarrollar las tablas de frecuencia. Y una vez esté desarrollado esas tablas de frecuencia, vamos ya a evaluar nuestros aprendizajes. Ahora, aquí, por ejemplo, nos dan un modelo de una tabla de frecuencias, ¿no? Vamos a tomarlo como punto referencial nada más. Entonces, vamos a irnos a nuestro cuadernito virtual para ver cómo podemos desarrollar esta primera actividad de esta carpeta de recuperación de matemática que está destinado para el primer y segundo grado de secundaria. Ya, muy bien, entonces antes de desarrollar esta primera actividad tenemos que conocer algunas consideraciones previas. En esta primera actividad vamos a trabajar con la estadística, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa tenemos que saber de la estadística? Tenemos que saber qué cosa viene a ser una población, qué cosa viene a ser una muestra y qué cosa viene a ser una variable. Cuando hablamos de población, chicos, la población se refiere a un grupo, puede ser de personas, de animales, de objetos, de plantas, etcétera, ¿no? Es un grupo que está ubicado dentro de una determinada zona geográfica o está en un determinado lugar. Por ejemplo, cada asterisco puede representar a un estudiante que vive, imaginemos, en el distrito de Guaral, ¿no? De donde es nuestro amigo que nos está mandando esta carpeta. Entonces, si yo como profesor quiero aplicar un estudio sobre la discriminación, yo puedo aplicar esa encuesta a toda mi población. Pero imaginemos que mi población son casi 2 millones de estudiantes. Entonces, eso sería muy trabajoso. Entonces, si yo no quiero aplicar esa encuesta de discriminación a toda la población, puedo aplicar esa encuesta a una muestra. ¿Y qué cosa viene a ser una muestra? Una muestra es un subgrupo de la población. Es un subgrupo que representa a la población. Entonces, aplicar mi encuesta a la población quizás puede ser muy trabajoso. Y como es muy trabajoso, yo puedo tomar una muestra. Es decir, que mi encuesta sobre discriminación la voy a aplicar a 30 estudiantes o a 30 padres de familia, ¿no? Entonces, esa es mi muestra. Y mi muestra representa, o esta muestra representa a la población. Y la última concepto que vamos a repasar es qué cosa viene a ser una variable. Una variable es una cualidad que se quiere estudiar. Y esta cualidad que se quiere estudiar lo voy a estudiar a la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa quiero estudiar yo? Yo quiero estudiar, por ejemplo, los niveles de discriminación en los estudiantes. Esa es mi variable, eso es lo que yo deseo estudiar. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la población, la variable y la muestra, ahora sí rápidamente vamos a desarrollar esta actividad número uno. Entonces, lo primero que nos pide el PDF es elaborar una encuesta y recopilar información. Ya, yo estoy tomando, como les decía, la encuesta tal y como está en el PDF. Ustedes pueden modificar esta encuesta como lo creen conveniente. Y una vez esté elaborado mi encuesta, esté impreso mi encuesta, la voy a aplicar a 30 personas. Y estas personas a las cuales voy a aplicar esta encuesta tienen que ser estudiantes de secundaria o en su defecto tienen que ser sus familiares. ¿Ya? Muy bien. Entonces,
una vez ya está elaborada tu encuesta, vas a aplicar esa encuesta a 30 personas, ¿no? Y yo acá tengo las respuestas de la aplicación que yo he hecho a esas 30 personas. Por ejemplo, para la pregunta número uno, 30 personas me han contestado que sí y 0 personas me han contestado que no. Y la pregunta número uno es si alguna vez he sido víctima de discriminación o he sido discriminado, ¿no? 30 personas dijeron que sí y 0 personas dijeron que no. La pregunta número dos me dice, ¿cuál fue el motivo de la discriminación? ¿Ya? Por ejemplo, 10 personas dijeron que fueron discriminados por rasgos faciales, ¿no? O físicos. 5 personas fueron discriminadas por discapacidad, 10 personas fueron discriminadas por su color de piel y 5 personas sufrieron discriminación por su lugar de procedencia. Son los resultados de la aplicación de la encuesta que he hecho, ¿no? Para la pregunta 3, que es ¿en qué ámbito ocurrió el hecho de discriminación? Me dijeron que en la escuela fueron 20 personas o 20 encuestados que sufrieron discriminación en la escuela. 5 personas sufrieron discriminación en espacios públicos, 2 en lugares de consumo y 3 personas fueron discriminadas en medio de transporte. Y en la pregunta número 4 me dice si mis amigos o familiares han discriminado a alguien. Ya 3 personas de las 30 que he encuestado me dijeron que sus amigos y algún familiar sí han discriminado alguna vez a otra persona y 27 personas me dijeron que no. Ya, estos son los resultados de la aplicación de esta encuesta. ¿Ya? Entonces, en base a estos resultados, nos dicen tenemos que armar nuestras tablas de frecuencias, ¿no? Pero para armar una tabla de frecuencia, yo necesito estos datos de acá. Necesito saber qué es una frecuencia absoluta, necesito saber qué es una frecuencia relativa y también necesito saber qué es una frecuencia porcentual. Ahora, aquí en el PDF, si nosotros vemos, nos dicen que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor, ¿ya? Por ejemplo, si 30 personas me dijeron que sufrieron discriminación, ese número 30 viene a ser la frecuencia absoluta. Es el dato tal y como aparece después de la aplicación del instrumento o la encuesta, ¿ya? Ahora, nos dicen que la frecuencia relativa es el cociente, nos dice, entre la frecuencia absoluta y el total de valores. ¿Ya? Entonces, para eso nos dan una formulita, ¿no? Nos dicen que el HI, que es la representación de la frecuencia relativa, va a ser igual a la frecuencia absoluta, o sea, al número total, o al número total del dato aparecido sobre el total de personas a las cuales has aplicado esta encuesta, ¿no? Y la frecuencia relativa porcentual simplemente es lo mismo que la frecuencia relativa, pero expresado en nivel de porcentaje, ¿no? Parece un poquito complicado, pero vamos a desarrollarlo. Yo aquí ya lo tengo resuelto en las tablas de frecuencias para cada una de las variables. Por ejemplo, si yo tengo 4 preguntas acá, tengo que tener 4 tablas de frecuencia. Por ejemplo, la primera variable que yo voy a manejar es la variable de ha sido discriminado, ¿no? O ha sido víctima de discriminación, que me da 2 respuestas sí o no. Aquí están su tabla de frecuencia con su respectivo gráfico. Aquí está la variable número 2, que es el motivo de la discriminación. Igual su tabla de frecuencia con su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa y su frecuencia relativa porcentual y también su gráfico, ¿no? Para la variable número 3, que es el lugar de discriminación, ¿ya? Si así en la escuela, en los espacios públicos, lugares de consumo, igual su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa, también su frecuencia residencial y su cuadrito. Y para la última variable que es, si te estaba preguntando si has discriminado, ¿no? Igual la frecuencia absoluta, su frecuencia relativa, su frecuencia porcentual y también su cuadrito, ¿no? Por ejemplo, de la variable lugar de discriminación, si yo veo el cuadro y analizo, yo puedo decir, por ejemplo, que de las 30 personas que he encuestado, 67% de esas personas me dijeron que han sido víctimas de discriminación en la escuela. Y yo puedo decir que la escuela es un lugar muy latente donde puede haber discriminación, ¿no? Si me voy a la variable número 2, que fue el motivo de la discriminación, yo puedo decir, por ejemplo, que el 33% de personas que yo he evaluado, que han sido 30, me dicen que han sido víctimas de discriminación por rasgos faciales, ¿no? El 17% me dice que ha sido discriminado por discapacidad. El otro 17% fue discriminado por color de piel y el 33% fue discriminado por color de piel y el otro 17% fue discriminado por lugar de procedencia. Eso me permite las tablas de frecuencia, ¿no? Sacar porcentajes para yo hacer un análisis de la realidad de la discriminación en el lugar donde estoy aplicando mi estudio, ¿no? Pero vamos a ver cómo hemos hecho estas tablas de frecuencia. Para eso nos vamos a ir acá a nuestro Excel y esta información la vamos a trabajar con este cuadrito de acá, con el consolidado de respuestas que
surgió de mi encuesta, ¿no? Para eso nos vamos acá a este Excel, aquí ya están las variables y los 4 cuadros y lo vamos a hacer con fórmula rapidito, ¿ya? Entonces, nos dice, la primera variable se denomina víctima de discriminación y tiene dos categorías de variables, es decir, dos respuestas. Tiene un sí y un no. Aquí en el conteo nos dice que tenemos que poner en palito marcar en palitos las respuestas de las personas que hemos encuestado, ¿no? Por ejemplo, para la primera respuesta sí, si ustedes se dan cuenta acá, 30 me dijeron que sí y 0 me dijeron que no para la pregunta número 1. Esta es la pregunta número 1. Entonces acá en palitos tengo que poner el número 30 y su frecuencia absoluta que viene a ser 30. Bueno, acá es 0, por eso no hay ningún palito, por lo tanto es 0. Ahora acá ya tengo que averiguar el total, ¿no? Ya, si lo hacemos por fórmula, le hacemos igual suma, seleccionamos estos dos elementos, cerramos paréntesis y nos tiene que dar obviamente 30, ¿no? Ya. Muy bien, entonces aquí en la frecuencia relativa, chicos, nos decía que era la frecuencia absoluta entre el total. Entonces, para hacerlo por formulita, vamos a ponerle un igual, vamos a seleccionar la frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre el total, ¿ya? Pero a este total le vamos a fijar para que no se mueva. Y le damos un enter, nos tiene que salir 1, ¿ya? Bajamos la fórmula, es igual a un 0. Acá igual hacemos la fórmula de suma para obtener el total. Y en este sector de frecuencia relativa, chicos, siempre, siempre, siempre nos tiene que salir un 1, ¿ya? Siempre nos tiene que salir un 1. ¿Ya? Entonces, acá siempre vamos a trabajar con dos decimales, chicos, con dos decimales. Ahora, la frecuencia relativa porcentual nos decía que es lo mismo que la frecuencia relativa, pero expresado en porcentaje. Así que hacemos lo mismo, le ponemos un igual, seleccionamos la frecuencia absoluta, lo dividimos entre el total, y como les dije, este total hay que fijarlo para que no se mueva, y le damos un enter. Y ahí nos sale en 100%, ¿veo? Ya nos sale directo en 100%. ¿Y por qué no sale en 100%? Porque esto ya está expresado en porcentajes. A ti te puede salir de esta manera. Si te sale de esta manera, simplemente das clic aquí en porcentaje, de por ciento, y lo va a expresar en porcentaje. Igual acá sumas estos dos valores, cierras paréntesis y ahí te sale el 100%. Ahora, para que tú realices el cuadro o el gráfico, simplemente seleccionas estos, estas dos partes, ¿no? Seleccionas la categoría de la variable y seleccionas la frecuencia relativa porcentual. Esos dos nada más te vas a insertar, ¿ya? El gráfico más recomendable eh, para una tabla de frecuencia siempre viene a ser las barras o el gráfico circular, ¿ya? Entonces vamos a poner acá nosotros en el gráfico circular, vamos a usar este gráfico circular y aquí nos va a generar ya el gráfico, ¿eh? Acá ha habido un pequeño error, vamos a hacerlo de nuevo, nos vamos a insertar gráficos recomendados, nos acá en circular, a ver, ¿qué pasa acá? Vamos acá, si no, ya, vamos a insertar acá, gráficos recomendados, ahora sí, nos vamos acá a circular, nos están recomendando este gráfico, le damos en aceptar, y listo, ahí nos sale, ¿no? Entonces acá vamos a borrar el título del gráfico. Si ustedes desean pueden ponerle un título, ¿ya? Y aquí simplemente le damos un anticlic y le decimos que agregue etiquetas de datos. ¿No? Lo hacemos un poco más chiquito y ahí está, ¿no? Acá me indica, por ejemplo, que 100 personas, ¿ya? O el 100% de las personas que he encuestado nos dijeron que sufrieron discriminación de algún tipo, ¿no? Y 0 personas que no fueron discriminadas, ¿no? La totalidad, el 100% fueron discriminadas. Vamos a hacer un cuadrito más para que ustedes vean cómo se puede hacer esto. La segunda pregunta nos hablaba sobre el motivo de discriminación. Por eso la variable para la segunda pregunta es motivo de discriminación. Entonces aquí entre las posibles respuestas o entre las respuestas a esa pregunta teníamos los rasgos faciales, la discapacidad, el color de piel y el lugar de procedencia. Ya les dije, el conteo siempre va en palitos y la frecuencia absoluta en número, ¿no? Entonces acá, según el conteo, tenemos 10, 5, 10, 5, ¿no? Entonces vamos a averiguar la frecuencia relativa. Le hacemos perdón, antes de eso tenemos que averiguar el total. Acá nos tiene que dar sí o sí 30, ¿no? Le ponemos igual suma, seleccionamos todos estos elementos, cerramos paréntesis y obviamente nos va a dar el 30%, ¿no? Muy bien.
Entonces, a ver, borramos esto acá. Ya, para trabajar nuestra frecuencia relativa nos decía que era la frecuencia absoluta, o sea, esto entre el total, ¿no? Y lo fijamos con F4, ¿no? Entonces aquí le damos un enter y nos sale 0.33. Bajamos hasta este sector de acá, nos sale 0.7 y acá te hacemos la suma. Acuérdate que acá nos debe salir siempre 1, ¿ya? O 1.0, ¿no? Entonces le sale acá y nos sale 1 o 1.0. Siempre te tiene que salir este resultado acá. Si aquí no te sale 1 es porque algo estás haciendo mal. Entonces la frecuencia relativa porcentual es lo mismo, nos decía, ya es lo mismo que la frecuencia relativa. Entonces, por lo tanto, ponemos un igual, seleccionamos la frecuencia absoluta, lo dividimos entre el total. Como les digo, el total siempre hay que fijarlo para que no se mueva y le damos un enter. Y aquí nos sale lo mismo, las mismas respuestas que acá, pero lo que vamos a hacer diferente aquí es que nos decía que la frecuencia relativa porcentual se expresa en porcentaje. Por lo tanto, seleccionamos acá el porciento y ya lo expresó en porcentaje. Esto nos tiene que dar igual un 100%. Seleccionamos todo esto, cerramos y nos sale el 100%. ¿Ya? Ahora, para que genere su grafiquito, igual seleccionamos esta parte de acá, ¿ya? También seleccionamos esta parte de acá y le damos en insertar gráfico. ¿Ya? Aquí ya nos está recomendando, ¿vean? Vamos a insertar este de acá, ¿no? Como les digo, para las tablas de frecuencia siempre los gráficos recomendados son las de barras y los circulares. Entonces le damos un aceptar ahí. Si ustedes desean, le insertan el título del gráfico, yo lo voy a borrar porque ya yo sobreentiendo que es para la gráfica motivo de discriminación y aquí lo voy a plasmar, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, se resuelven las tablas de frecuencia de un modo más sencillo con el Microsoft Excel, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya estaría en cuestión de ustedes que resuelvan esta variable de acá, o la variable para la tercera pregunta, lugar de discriminación, y la variable para la cuarta pregunta que has discriminado, ¿no? Aquí ya están los datos, ¿no? Entonces, de esta manera se resuelve. Este archivito te voy a dejar en el link, en un drive, para que lo puedas descargar, ¿no? Muy bien, entonces aquí, como les decía, ya están las tablas de frecuencia para las cuatro preguntas, ¿no? Para la primera pregunta, que es víctima de discriminación; para la segunda pregunta, que es motivo de discriminación; para la tercera pregunta, que es lugar de discriminación, ¿ya? Acá me dice, por ejemplo, que el 67% de las personas que he encuestado fueron discriminados en la escuela, ¿no? Y para la variable, si alguna vez has discriminado, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen que el 90% de las personas me dicen que no han hecho actos de discriminación, o sea, que no han discriminado, mientras que el 10%, que corresponde a 3 personas, sí han desarrollado actos de discriminación. Eso quiere decir que todavía vivimos en una sociedad que discrimina todavía, chicos, ¿ya? Y discrimina, según mi estudio, por lo general discrimina por rasgos faciales y también discrimina por color de piel, ¿no? Y también, entre lo más fuerte, que discrimina por, a ver, claro, discrimina, como decía, por rasgos faciales y por color de piel, ¿no? Esas son las dos condiciones por las que más discrimina a una gente. Muy bien, chicos, entonces de esa manera se resuelve las tablas de frecuencia. Y luego nos da nuestro punto de autoevaluación, ¿no? Nos está pidiendo que evaluemos nuestros aprendizajes. La primera pregunta me dice acá, elaboré una encuesta identificando las variables. Yo puedo poner que sí, porque he utilizado la encuesta que me ha proporcionado el mismo PDF, ¿ya? En el 2 me dice, recopilé datos mediante una encuesta. Sí, he recopilado datos porque he aplicado esos datos a 30 personas como mínimo. 30 personas nos está pidiendo. Dice, organicé los datos obtenidos en una... Sí, hemos organizado la tabla de frecuencias para cada una de las preguntas de mi encuesta. Y en la 4 me dice, seleccioné estrategias para el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa. Sí, y nosotros, nuestra estrategia para trabajarlo ha sido con el Excel, ¿no? Es más rápido, pues. Si no lo trabajas con el Excel, tienes que trabajar la manito o tienes que trabajarlo con una calculadora, ¿no? 5, dice, plantea afirmaciones sobre las características de la población encuestada. Sí, si se han dado cuenta, conforme hemos estado viendo las variables, hemos estado describiendo algunos datos estadísticos, ¿no? Por lo tanto, sí hemos hecho, ¿ya? Muy bien, entonces, esos pasos tenemos que cumplir en la actividad número 1, ¿ya? Ahora, pasamos a la siguiente actividad. En la actividad número 2 nos dice que elaboramos un dibujo que tenga un diseño creativo empleando transformaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué transformaciones vamos a utilizar o de qué transformaciones nos están hablando? Nos están hablando específicamente de las transformaciones geométricas.
Ahora, dentro de estas transformaciones geométricas, vamos a hablar sobre lo que viene a ser la traslación, ¿ya? Sobre lo que viene a ser la rotación y también lo que viene a ser la simetría o reflexión. Ahora, vamos a hablar de traslación, rotación, simetría o reflexión dentro eh, de un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo podemos desarrollar cada una de estas de esas transformaciones geométricas, ¿no? Porque nos dicen que tenemos que analizar la traslación, la rotación y la simetría o reflexión, y luego tenemos que hacer un dibujo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a irnos rápidamente a nuestro cuadernito virtual, y aquí ahí está el nombre de la actividad número 2. Y aquí también vamos a tener algunas consideraciones previas, ¿no? Nos dice que la traslación, ya, en el caso de traslación, vamos a repasar acá un poquito, nos dice que la traslación es una transformación geométrica que se realiza en el plano. En esta transformación, las figuras solo cambian de posición, es decir, solo cambian de lugar. Su orientación, tamaño y forma se mantienen, ¿ya? Entonces, aquí en el ejemplito, por ejemplo, nos dice que este cuadrito, pero este triángulo que ustedes observan acá, se va a trasladar, pero esa traslación no tiene que afectar su forma, nos dice, ¿no? Entonces, en este ejemplito que nosotros podemos observar aquí, nos dicen que el vector de traslación va a ser 8 punto y coma 2, ¿ya? Ahora, ¿qué es el vector de traslación? El vector de traslación nos dice que este triángulo ABC se tiene que trasladar 8 unidades a la derecha y 2 unidades arriba, ¿ya? Todo esto de acá viene a ser el factor de traslación. 8.2, como les decía, significa que este triangulito ABC se traslada 8 unidades a la derecha y 2 unidades arriba. Pero primero tenemos que analizar las coordenadas de este triangulito, de esta figura. Por ejemplo, en el punto A, ¿ya? Este triangulito se ubica en la coordenada 2.5. Si analizamos, este punto A se encuentra en la coordenada 2.5. Por eso está acá que el punto A se encuentra en la coordenada 2.5. La coordenada B, si nosotros analizamos la coordenada B, se encuentra en el punto 4.2, ¿ya? Por eso acá le hemos puesto 4.2, ¿ya? Y el punto número C, ¿ya? Me dice que se encuentra en la coordenada 7.6. Vamos a ver si es cierto. La coordenada nos dice 7 y bajamos hasta acá 7.6. Estas son las coordenadas originales, ¿ya? De este triángulo, de este cuerpo, de este objeto. Ahora nos dicen que estas coordenadas originales se tienen que trasladar 8.2, es decir, 8 unidades a la derecha y 2 unidades arriba. Entonces, la nueva posición del triángulo va a ser la siguiente. El punto A se va a trasladar así, ¿no? El punto A era 2.5, como se traslada 8 unidades a la derecha y 2 arriba, ahora va a ser 4.13, ¿no? Y si nosotros analizamos las coordenadas de este objeto en el punto A, es 4, ¿ya? 4.13, ¿ves? En el punto B, la coordenada original era 4.2, ¿ya? Y en la nueva posición, esa coordenada va a ser 6.10. Si ustedes chequean el punto B, este punto B va a ser igual a 6.10, ¿no? 6.10. ¿Ya? Y la coordenada original C era 7.6, y aplicando la traslación del vector 8.2, la coordenada nueva del punto C va a ser 9.14. Si analizamos 9.14. Ese es el movimiento de traslación, ¿no? El objeto se traslada sin modificar su forma, ¿no? Ya, el segundo punto que tenemos que analizar es el término de rotación. Entonces vamos a ver qué nos dice de rotación acá. Dice, la rotación de una figura una figura es sometida a rotación cuando se mueve alrededor de un punto fijo en un ángulo determinado y teniendo en cuenta un sentido. Es decir, la rotación de un cuerpo se puede dar o bien para la derecha o bien se puede dar para la izquierda. Ahora, en el caso de la rotación, tampoco se altera la forma física del objeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el punto de rotación, simplemente la figura va a rotar a nivel de su eje, ¿no? Entonces, vamos a analizar acá en nuestro cuadernito virtual. Si nosotros vemos la figura A, va a ser la figura inicial, ¿no? Esta figura A tiene un centro, un puntito, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la rotación va hacia el lado, en este caso va hacia el lado derecho, ¿no? Acá nos hemos equivocado, ¿ya? Vamos a corregir.
¿ya? Pero en este caso, esta figura está rotando en el punto de 90 grados, ¿no? Hay una rotación, ¿no? Hay una rotación para el lado derecho en un caso de 90 grados. Esa es la rotación, y la rotación se da simplemente a nivel del eje de la figura, ¿no? ¿Ya? Y el tercer elemento que íbamos a analizar acá viene a ser el elemento de simetría o el elemento de reflexión, ¿ya? Vamos a volver a nuestro PDF. Y nos dice acá que la simetría o reflexión es el movimiento que se hace respecto a una recta en que los puntos de la figura y sus imágenes corresponden o correspondientes determinan un segmento perpendicular a la recta en su punto. Ya vamos a ver el ejemplito que nos están poniendo. En la simetría de reflexión, chicos, se va a realizar la reflexión del primer cuadrante, es decir, de este cuadrante al segundo cuadrante, ¿no? Es decir, se va a copiar la imagen tal y como está con las mismas coordenadas en su segundo cuadrante, ¿no? Simetría y reflexión. Entonces, basando en estos tres consideraciones previas que hemos dado de traslación, rotación y simetría, ustedes tienen que desarrollar sus propios ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a desarrollar un ejercicio de traslación, por ejemplo. Ya, acá en el ejercicio de traslación que estoy proponiendo, yo les estoy diciendo que el vector de traslación es 4.10, ya, acá vamos a agregarle, ya, vector de traslación. Ya. Ahora, ¿qué me dice el vector de traslación? Que yo voy a trasladar 4 unidades hacia abajo y 10 unidades a la derecha, según lo que yo puedo estar observando en mi pantalla, ¿no? Entonces aquí tengo las coordenadas iniciales del objeto A, ¿no? De este objeto. La coordenada inicial para el punto A es 4.2, si analizamos, cumple 4.2. La coordenada para el punto B es 7.2, analizamos 7.2, está perfecto. Y la coordenada para el punto C es 7.4. Analicemos 7.4. Muy bien. Entonces acá tengo que utilizar el vector de traslación, que es 4.10. 4 unidades hacia abajo y 10 unidades a la derecha. Y la nueva posición del objeto, ¿ya? Va a ser en el punto A 0.12, ¿ya? En el vector B va a ser 3.12, analizamos el vector B 3.12, perfecto. Y en el punto C va a ser 3.14. Analizamos 3.14. Si así está cumpliendo, ¿no? Entonces ahí está un ejercicio de traslación, al igual que en el ejemplo que nos estaban proporcionando. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio de rotación, ¿ya? Esta es la figura inicial que yo estoy considerando. Eh, le estoy considerando también una figura en posible rotación hacia la izquierda en 45 grados, ¿ya? Y en este caso, y aquí en el tercer gráfico, ya estoy demostrando la figura en rotación hacia la izquierda en 45 grados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta imagen de acá me está sugiriendo que la rotación sí o sí va a ir para la izquierda, ¿no? Ya. Ahí está el ejemplito en rotación. Y por último, el ejercicio en simetría o reflexión, ¿ya? Acá en simetría y reflexión estoy realizando la reflexión del primer cuadrante hacia el segundo cuadrante, es decir, estoy reflejando esta imagen del eje X hacia el eje Y y está teniendo las mismas coordenadas, pero en su punto negativo, ¿no? Por ejemplo, acá la primera coordenada era 1.1 y acá la coordenada va a ser 1.-1, ¿no? La segunda coordenada era 1.5 y la coordenada de la simetría o reflexión, o de la reflexión más que nada, va a ser -1.5. Entonces, y así con cada uno de los puntos podemos hacer ese análisis, ¿no? De simetría o reflexión. Entonces, chicos, de esa manera van a desarrollar este ejercicio que nos están proponiendo en la actividad número 2. ¿Ya? Vamos a crear, nos dice, nuestro ejemplo de traslación, nuestro ejemplo de rotación y nuestro ejemplo de reflexión, ¿no? Y luego vamos a desarrollar nuestra ficha de autoevaluación, ¿ya? Muy bien, entonces vemos nuestra ficha de autoevaluación acá, en este sector, y acá nos dan nuestros criterios, ¿no? Nos dicen, ¿has logrado describir un objeto en términos de traslación y rotación? Sí, lo hemos hecho, ¿ya? Tanto en el ejemplo que nos brinda en el PDF como también en nuestro propio ejemplo. En el punto número 2 dice, describí un objeto en términos de una reflexión y ampliación. En términos de reflexión sí, pero en términos de ampliación no lo hemos hecho. Por lo tanto, yo puedo marcar entre sí y no, ¿no? Vamos a dejarle entre sí y no. Leí gráficos que describen las características de las formas geométricas. Sí hemos leído los gráficos, hemos analizado inclusive el vector de traslación. En el punto número 4 dice, emplea procedimientos para describir el desplazamiento de los objetos. También lo hemos hecho. Y en el número 5 nos dice, justifique con conocimientos geométricos el descubrimiento entre las formas y transformaciones geométricas, que también lo hemos hecho. Y con esto ya vamos a pasar a nuestra actividad número 3.
¿ya? En esta actividad número 3 nos están manifestando que debemos expresar con diversas representaciones dos magnitudes asociadas al servicio de reparto a domicilio, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este gráfico de acá, chicos y chicas? Es que vamos a utilizar las fases de resolución de problemas propuestos por el matemático húngaro George Poila, ¿no? ¿Y cuáles son estas cuatro fases de resolución? Nos dice que primero debemos comprender un problema, para posteriormente diseñar un plan o una estrategia. Posteriormente a diseñar un plan o tu estrategia, debes ejecutar el plan o la estrategia que has diseñado y luego debes reflexionar sobre los resultados. Nos dice que estos cuatro pasos son muy importantes para la resolución de problemas matemáticos, ¿no? Muy bien, entonces vamos paso a paso, nos dice, ¿no? Y vamos a hacer este paso a paso dentro de nuestro cuadernito virtual, ¿ya? Por ejemplo, acá en nuestro cuadrito virtual nos dice que el primer paso que tenemos que hacer, según George Poila, tenemos que comprender el problema, ¿no? Dice. Y el problema que nos están planteando en el PDF es que debemos entender que una persona que hace una entrega a domicilio de un producto, nos dice que por cada entrega gana 10 soles, ¿no? Es decir, si una persona hace un envío, esta ganará 10 soles. Si hace dos envíos, ganará 20 soles. Si hace tres envíos, ganará pues 30 soles y así sucesivamente. Es decir, que si una persona hace N envíos, también ganará N soles, ¿no? De esta manera, por ejemplo, poniendo estos datos así, de esta manera yo puedo comprender el problema, ¿no? Que por cada envío se gana 10 soles. Luego nos dice que debemos, yo le he juntado las dos fases, diseñar y ejecutar un plan o estrategia, ¿no? Ahora, Poila nos dice que cuando diseñamos un plan o una estrategia, primero debemos establecer relaciones entre los datos o variaciones, ¿ya? Después debemos expresar una función lineal, es decir, una ecuación lineal, y también podemos representarlo gráficamente. Y luego podemos plantear afirmaciones, ¿no? Entonces vamos a ver esos tres pasos en el nivel de la ejecución, ¿no? Ahora, por ejemplo, primero nos dice que debemos establecer relaciones entre los datos. Cuando yo establezco relaciones entre los datos, voy a hacer lo mismo que hice en este cuadrito de acá arriba. Eso quiere decir que por un envío ya hay un ingreso de 10 soles. Eso quiere decir que 10 por uno va a ser igual a, obviamente, 10 soles, ¿no? Y por dos envíos se hace la multiplicación de 10 por 2 y tú serías ganando 10 soles. Entonces, acá la relación que yo puedo establecer entre la cantidad de envíos y los ingresos es que por cada envío que yo realizo o mi empresa va a ganar 10 soles. Ahora, este establecimiento de relaciones yo lo tengo que expresar a nivel de una ecuación lineal. ¿Y cómo voy a hacer eso? Simplemente voy a hacer esto de acá, ¿no? Esta es mi ecuación lineal. La y va a ser igual a 10 por x. La y va a significar mi nivel de ingresos, ¿no? El 10 es el nivel de ganancia que yo tengo por cada envío y la X va a representar la cantidad de envíos que yo hago. ¿Ya? Ahora, no solamente lo tengo que expresar, nos dice, en ecuación lineal, sino lo puedo representar gráficamente. Y aquí está una representación que yo he hecho. Por ejemplo, si yo analizo este cuadrito, vamos a agrandarlo un poquito para que se vea más, ya está ahí. Si yo analizo este cuadro es lo mismo que la expresión lineal. ¿Por qué? Porque si yo hago un envío, tengo una ganancia específica de 10 soles, ¿verdad? Si yo hago, vamos a agregarle una línea para que se note mejor. eh, si yo hago, por ejemplo, 14 envíos, ya que corresponde acá, yo tengo que ganar, por ejemplo, 140 soles, ¿no? Entonces, esto va a corresponder a su precio acá, ¿ves? 140 soles. Y eso está bien, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto si yo aplico esta ecuación lineal o aplico esta representación gráfica, el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, de esta manera, por ejemplo, no solamente se puede trabajar en ecuación lineal, sino también se puede trabajar en una representación gráfica, ¿ya? Muy bien, entonces una vez esté hecho ya o hayas expresado en ecuación lineal o en representación gráfica, vas a plantear, dice, afirmaciones. ¿Y qué afirmación puedo plantear? Yo puedo decir, por ejemplo, que a cada entrega le corresponde una ganancia de 10 soles, ¿ya? Eso quiere decir que aplicando esta fórmula de acá que yo le he expresado algebraicamente, aplicando esa fórmula debo conocer la totalidad de ganancias dentro de mi empresa, ¿no? Ahora, dentro de esa fórmula, como les
decía anteriormente, la Y representa el ingreso de ganancia, ¿no? Ahora se expresa con Y porque se desconoce la ganancia, ¿no? Y X va a representar la cantidad de repartos que se ha hecho, ¿no? Así, y acá le he puesto un ejemplo, si realizo 5 entregas aplicando la fórmula, Y va a ser igual a 10 por X, ¿no? Ahora reemplazo X por 5 porque ese es el dato que estoy reemplazando, Y va a ser igual a 10 por 5, entonces Y va a ser igual a 50 soles, ¿no? Entonces yo puedo afirmar que la ganancia por 5 entregas va a ser 50 soles. Y si yo esto de acá lo veo en mi gráfico, me tiene que decir lo mismo. Ya, vamos a ver, en mi gráfico, por ejemplo, si yo inserto acá, si yo hago 5 entregas, ya, mi ganancia me tiene que indicar a mí que yo debo ganar 50 soles, ¿no? Entonces vamos a ver que esto se va a corroborar, ¿no? Pasamos acá y me dice que mi ganancia sí o sí va a tener que estar en 50 soles, ¿ya? Vamos a hacer más gruesito la línea para que se note mejor y ya está, ¿ver? Mi ganancia me está indicando 50 soles. Por lo tanto, tanto el gráfico como la ecuación funcionan, ¿no? Tanto el gráfico como la ecuación funcionan. Muy bien, entonces esas son las afirmaciones que yo puedo hacer. Y en el último paso, George Poylar nos dice que debemos reflexionar sobre los resultados. Y para eso me hace una serie de preguntas, ¿no? Dice, ¿por qué es importante determinar primero los datos y las incógnitas en la situación? Porque determinando los datos y las incógnitas, eso me permite a mí determinar la ecuación lineal o también me permite determinar la gráfica, ¿no? Dice, ¿por qué es importante elaborar representaciones simbólicas o gráficas para resolver las situaciones planteadas? Porque si en algún momento no puedo resolver la ecuación, observando la gráfica, puedo llegar a obtener el mismo resultado que con la ecuación, ¿no? Por eso le he puesto acá que permite observar ambas variables o incógnitas para estimar mejor los resultados. La siguiente pregunta me dice, ¿se puede representar de otra forma las condiciones de la situación? Sí, sí se puede estimar. Inclusive esta situación también yo lo puedo trabajar por tabla de frecuencias para estimar las ganancias totales de la empresa en un determinado tiempo de trabajo, ¿no? La última pregunta me dice, comprueba los resultados del desarrollo de la situación, explica de qué forma lo haces. O sea, ¿cómo comprobamos? Lo podemos comprobar tanto por la fórmula como también por la observación en el gráfico, ¿no? O observando la gráfica. Muy bien, entonces de esa manera se resuelve toda esta situación de acá. Aquí lo que nos dan en el PDF son ejemplos de cómo Poila hace todo este procesamiento, ¿no? Al final hemos hecho lo mismo y llegamos a nuestro punto de la autoevaluación. Y en esta autoevaluación de la actividad número 3 nos está proponiendo ya evaluar nuestros aprendizajes. Y en el primero me dice establecer relaciones entre dos magnitudes y transformar estas relaciones en funciones lineales. Sí, como se han dado cuenta, hemos hecho la ecuación, ¿no? De y es igual a 10 por x, ¿no? La pregunta número 2 me dice, expresé con diversas representaciones matemáticas las relaciones entre las magnitudes de la función lineal, también lo hemos hecho, ¿ya? ¿Has empleado estrategias heurísticas para resolver problemas empleando funciones lineales? También lo hemos hecho tanto con la ecuación lineal como con la gráfica, ¿ya? Y el último nos dice, justifiqué con ejemplos características las propiedades de las funciones lineales. Sí, hemos hecho un ejemplo, inclusive este ejemplito de acá de cuando se realizó 5 entregas y se salió ganando 50 soles, ¿no? Ya, ese ejemplito, por ejemplo, sí lo hemos hecho. Y con eso ya terminamos la actividad número 3 y la última actividad, la actividad 4, que nos dice conservamos y promovemos nuestra diversidad empleando los números enteros, ¿no? Entonces, acá nos están proponiendo una lectura, ya vamos a darle rápidamente una leída. La lectura se denomina temperaturas extremas en el Perú, ¿ya? Dice, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre los 18 grados y 24 grados centígrados. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, el CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. ¿Ya? Inclusive acá nos ponen dos fotografías, ¿no? De tanto la sierra como de la costa, ¿no? Muy bien, entonces, según lo leído, responde a las siguientes preguntas. Nos están planteando tres preguntas, pero acá abajito nos dice que para resolver estas tres preguntas
tenemos que utilizar las 4 fases de la resolución de problemas propuestos por el matemático George Poila, ¿no? Es decir, tenemos que utilizar estas 4 fases para resolver estas preguntas. Entonces vamos a ir al cuadernito virtual y vamos a ver cómo podemos desarrollar. Recordemos que para Hoyle había 4 fases, ¿no? La primera fase para resolver el problema de este problema para Hoyle era comprender el problema. Y vamos a comprender el problema a través de este cuadrito, ¿no? En este cuadrito estoy considerando lo que viene a ser la temperatura mayor o más alta, la temperatura menor o más baja, ¿no? En este caso nos dice que la Organización Mundial de la Salud recomienda, nos dice que las condiciones para que una persona pueda vivir de manera saludable, tranquila, vienen a ser teniendo una temperatura mayor como tope de 24 grados y menor a 18 grados, ¿no? Es decir, entre esas temperaturas una persona puede vivir bien, se puede desarrollar bien. Y nos dicen que en Puno hay una temperatura de 6 grados bajo cero. Cuando nos dice bajo cero, tenemos que considerar un signo negativo. ¿Por qué? Porque está específicamente diciéndonos bajo cero. Y en Piura nos dice que hay una temperatura elevadísima de 37 grados, que es su mayor temperatura, ¿no? Muy bien, entonces teniendo en cuenta estos datos y habiendo comprendido el problema a través de estos datos, vamos a diseñar un plan o una estrategia, ¿no? Ahora, ¿qué plan o estrategia yo voy a utilizar para responder a estas 3 preguntas de acá? Si yo veo en estas 3 preguntas, me está preguntando sobre diferencia, ¿ve? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces acá voy a utilizar la sustracción, es decir, voy a utilizar la resta, básicamente, ¿ya? Ahora, vamos a ponerle resta y adición porque en algún momento vamos a llegar a sumar también. Cuando me hablan de diferencia, siempre es resta, ¿ya? Cuando hablan de diferencia, siempre es resta. Entonces, el tercer paso para Poila era ejecutar el plan o la estrategia, ¿no? Entonces, aquí ya voy a resolver las 3 preguntas que me están planteando. La primera pregunta me decía, ¿cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? ¿Ya? Entonces, ya, la temperatura mínima de Puno, ¿ya? es, a ver, es -6, ¿no? Por eso aquí, esto de acá representa a la temperatura mínima de Puno. Y la temperatura máxima de Piura, si vemos el cuadrito, es 37, ¿ya? Por lo tanto, acá hacemos este sector de acá. Ahora me dice la diferencia. En todo caso, tengo que restar la temperatura máxima de Piura menos la temperatura mínima de Puno. Por lo tanto, voy a hacer esta operación. No voy a poner 37 menos, ahora, menos 6 está yendo porque recordemos que Puno está a 6 grados bajo cero, ¿ya? Por lo tanto, ese bajo me indica que es un signo negativo. Por lo tanto, si yo desarrollo esta operación matemática de menos y menos, menos por menos siempre me da más, ¿ya? Voy a terminar realizando esta operación de 37 más 6, por lo tanto, la primera respuesta a la primera pregunta va a venir a ser 43 grados centígrados, ¿ya? La segunda pregunta me dice, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Puno? ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es la temperatura máxima de la que me recomienda la OMS? Es 24 grados. ¿Y la temperatura máxima de Puno, de Piura, me decía? A ver, de Piura. La temperatura máxima de Piura es 37 grados. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Como me dice diferencia, simplemente tengo que sumar la temperatura máxima de Piura menos la temperatura que he observado en la OMS, ¿no? O sea, voy a hacer la operación de 37 menos 24 y esto me da 13 grados centígrados, ¿no? ¿Qué viene a ser, en todo caso, la respuesta a la pregunta número 2? Y la pregunta número 3 me dice, ¿cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno? Ya. La mínima recomendada por la OMS es 18 grados y la mínima de Puno es menos 6 grados, ¿no? Menos 6 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es igual poner la temperatura recomendada por la OMS, la mínima, y la temperatura de Puno, que es -6, ¿no? ¿Por qué? Porque está, como les decía, bajo cero, ¿ya? Entonces, igual hacemos esta operación de menos y menos, que es más. Al final terminamos sumando 18 más 6, que viene a ser 24, y esa sería la respuesta para la pregunta número 3. Y como último paso, me pide Poila reflexionar sobre los resultados, ¿no? ¿Para qué me indica eso, por ejemplo? ¿Qué me indican estos datos de 43, 13 y 24 grados? ¿O qué me indica también estos datos de acá? Que en Puno hay -6 grados y en Piura hay 37 grados. Eso me indica, por ejemplo, que en el Perú las ciudades poseen temperaturas extremas, ¿no? En el caso de Piura están
sufriendo ya un punto de insolación, de muchísimo calor, ¿no? Y en el caso de Puno, un punto de congelamiento. Y sería bueno observar qué ciudades acá en el Perú se encuentran entre las temperaturas que recomienda la OMS, pues, ¿no? Porque esos lugares serían más aptos para poder vivir, para poder desarrollarse, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera se resuelve esta actividad número 4 y el punto de la autoevaluación de los aprendizajes, ¿no? Dice, establecer relaciones entre los datos y valores desconocidos, sí, lo hemos hecho, ¿ya? Expresé con diversas representaciones el significado del signo positivo y negativo de un número entero para interpretar la situación según su contexto. Sí, hemos visto en el caso de Puno, por ejemplo, que cuando dice 6 grados bajo cero, no es un 6 positivo, sino es un 6 negativo, ¿ya? Expresé con diversas representaciones y lenguaje numérico la comprensión sobre las propiedades de las operaciones con números enteros, también lo hemos hecho. Seleccioné estrategias y procedimientos para efectuar las operaciones con números enteros, también. Y justifiqué con ejemplos las propiedades y operaciones con números enteros, también. Muy bien, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Más bien, Yair, muchas gracias por la confianza. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos en un nuevo video cuando Dios lo permita, ¿no? Cuídense mucho, cuiden su salud y ya nos vemos en otra oportunidad.